Durante décadas, el mundo creyó que todo podía seguir siendo cada vez más barato, pero nadie estaba preparado para el día en que ese sistema dejó de funcionar. Fue una ilusión cómoda. Tan silenciosa que casi nadie la cuestionó. Todo se volvía más barato. Cada año, un poco más. La ropa costaba menos. Los electrodomésticos costaban menos. La tecnología, que antes era un lujo, se volvió cotidiana. Incluso los objetos más complejos parecían perder valor con el tiempo, y sin darnos cuenta, empezamos a creer que eso era normal, que así funcionaba el progreso. Pero no lo era. La era de lo barato no fue una ley de la economía, fue una etapa, y toda etapa tiene un final. Durante mucho tiempo, el precio fue el rey. El mundo entero reorganizó su economía alrededor de una sola pregunta. ¿Quién puede hacerlo más barato? No mejor. No más duradero. No más justo. Solo más barato. Las empresas trasladaron fábricas. Los países cambiaron leyes. Los trabajadores aceptaron condiciones que antes habrían sido impensables. Todo para reducir costos. Todo para bajar precios. Y al principio, funcionó. El consumo se disparó. Las tiendas se llenaron. Los hogares se acostumbraron a reemplazar, en lugar de reparar. La abundancia parecía infinita. Pero había algo que no bajaba de precio. El esfuerzo humano. Cada producto barato escondía una historia. Una historia que rara vez aparecía en la etiqueta. Horas de trabajo extendidas. Salarios comprimidos. Presión constante por producir más en menos tiempo. La eficiencia se volvió obsesión. La velocidad se volvió norma. La reducción de costos se volvió mandato. Y durante años, nadie quiso mirar el costo real de esa estrategia, porque mientras el precio bajaba, el sistema parecía funcionar. La era de lo barato no nació de la casualidad. Fue construida. Se construyó con cadenas de suministro globales, con producción concentrada, con países especializados en fabricar y otros en consumir. Algunos produjeron volumen, otros compraron tranquilidad. Mientras los precios bajaban, el mundo creyó que todos ganaban. Pero en realidad, el equilibrio era frágil. Cuando todo se vuelve barato, algo tiene que ceder. Y ese algo, casi siempre, es el margen. Las empresas empezaron a ganar menos por unidad. Para compensar, produjeron más. Más volumen. Más velocidad. Más presión. El sistema dejó de depender de la calidad y pasó a depender de la cantidad. Y cuando la cantidad se vuelve la única salida, detenerse deja de ser una opción. Durante años, la producción creció más rápido que la demanda real. Se fabricaron más productos de los que el mundo necesitaba. No porque la gente los pidiera, sino porque las fábricas no podían parar. Parar significaba pérdidas. Parar significaba despidos. Parar significaba admitir que el modelo tenía límites. Así que el sistema siguió avanzando, incluso cuando ya no tenía sentido hacerlo. La era de lo barato empezó a mostrar grietas silenciosas. Empresas con márgenes mínimos. Trabajadores con salarios estancados. Consumidores con poder adquisitivo cada vez más frágil. Todo parecía estable, hasta que dejó de serlo. Porque un sistema que solo funciona mientras los precios bajan, colapsa cuando ya no pueden bajar más. Y entonces, llegó el punto de quiebre. Costos energéticos más altos. Materias primas más volátiles. Transporte más caro. Deuda acumulada durante años. La maquinaria global descubrió algo incómodo. Ya no era posible seguir siendo barato. No sin romper algo. Lo que siguió no fue un evento aislado. Fue una reacción en cadena. Las empresas intentaron absorber costos. Luego intentaron recortar. Luego intentaron trasladar el aumento al consumidor. Y el consumidor, acostumbrado a precios bajos, sintió el impacto de golpe. No porque los precios subieran de repente, sino porque llevaban décadas artificialmente bajos. La era de lo barato no terminó de un día para otro. Se agotó lentamente. Como una batería que parecía infinita, hasta que dejó de cargar. Durante años, el sistema sobrevivió estirando límites. Hoy, esos límites están a la vista. Pero el problema no es solo el precio. Es lo que el precio hizo con nuestras expectativas. Nos acostumbramos a que todo fuera reemplazable. A que nada durara demasiado. A que reparar no valiera la pena.
La lógica de lo barato transformó el valor en algo descartable. Y cuando todo es descartable, también lo es el trabajo que lo produce. La generación que construyó fábricas, carreteras y sistemas duraderos entendía el valor de la permanencia. La era de lo barato enseñó lo contrario. Producción rápida, uso corto, reemplazo constante. Eso mantuvo la economía en movimiento. Pero debilitó su base. Hoy, el mundo enfrenta una paradoja. Nunca se produjo tanto. Nunca hubo tanta tecnología. Nunca hubo tantas opciones. Y aún así, la sensación dominante es la incertidumbre. Porque la abundancia sin estabilidad no genera seguridad. El final de la era barata no significa escasez inmediata. Significa ajuste. Significa que los precios empiezan a reflejar costos reales. Que los márgenes dejan de esconderse. Que el sistema ya no puede sostener la ilusión. Y eso incomoda. Muchos buscan culpables. Países, empresas, gobiernos. Pero la verdad es más incómoda. La era de lo barato fue una decisión colectiva. Un acuerdo silencioso entre productores, consumidores y sistemas financieros. Mientras funcionó, nadie preguntó por cuánto tiempo. Hoy, la pregunta ya no es si volveremos a la era barata. La pregunta es, ¿qué viene después? El mundo se mueve hacia una economía donde el precio deja de ser la única variable. Calidad, resiliencia, proximidad, durabilidad. Conceptos que parecían antiguos vuelven a tener sentido. No por nostalgia, sino por necesidad. La era de lo barato enseñó una lección difícil. Un sistema basado solo en reducir costos termina reduciéndose a sí mismo. Reduce márgenes, reduce salarios, reduce estabilidad, reduce confianza. Hasta que no queda nada más que recortar. El final de esta era no es un colapso espectacular. Es un cambio silencioso. Se siente en el supermercado, en las facturas, en la forma en que pensamos antes de comprar. Y sobre todo, en la forma en que valoramos el trabajo. El precio barato prometía libertad, pero dependía de una fragilidad invisible. Hoy, esa fragilidad quedó expuesta. Y el mundo empieza a entender algo que había olvidado. Nada es realmente barato. Alguien siempre paga la diferencia. La era de lo barato no desaparece porque el mundo haya fallado. Desaparece porque cumplió su ciclo. Porque un sistema que vive de abaratarlo todo termina abaratándose a sí mismo. El futuro no será definido por quién produce más barato. Será definido por quién produce con sentido. Porque al final, el verdadero valor nunca estuvo en el precio. Estuvo en lo que decidimos sacrificar para conseguirlo. La era barata terminó. No con un anuncio. No con una crisis única. Terminó cuando el mundo dejó de poder sostener la ilusión. Y ahora, nos toca aprender a vivir después de ella.